Hola, muy buenas noches. Qué gusto como siempre acompañarlo hoy viernes en nuestra última mesa de análisis de esta semana. Muy buenas noches, es un gusto poder informarles. Iniciamos con el detalle de las informaciones. Una tradición que conmemora la independencia y simboliza el fuego de la libertad une a generaciones enteras. Los materiales reciclados y las luces LED para evitar accidentes con fuego brillarán en los desfiles de faroles este domingo. Cada farol representa ese instante histórico en que la antorcha trajo la noticia de la independencia. Miles de estudiantes marcharán orgullosos portando la luz que recuerda aquel momento. En medio de esa preparación conocimos a doña Carmen, quien desde hace 40 años crea faroles artesanales que se convierten en verdaderas obras de arte. Aquí todos los faroles se hacen con material de reciclaje, al menos estos que son para bebés ya pequeñitos, con una botellita de yogur, con foam, se les puede hacer un honguito, se le decora ahí en un cartoncito y ya se les va haciendo ya se les va armando el farol ya como para bebés pequeñitos, 1 añito, 2 añitos. La oferta de faroles se diversifica. Hay desde modelos tradicionales hasta opciones hechas con materiales reciclados que promueven la creatividad y el cuidado del ambiente. Van desde 2.000 hasta 4.500. Los realiza mi mamá, ella es la que los realiza y los traemos para mi casa, entonces nosotros le ayudamos a venderlos. ¿A dónde los pueden encontrar? ¿Dónde estamos? Estamos en San Josecito, San Rafael de Heredia, del depósito de San Josecito 25 al sur. Eso sí, los bomberos hacen un llamado urgente: evitar el uso de candelas dentro de los faroles para evitar incendios y quemaduras. El Cuerpo de Bomberos recomienda este 14 de septiembre no utilizar más o evitar utilizar las candelas tradicionales. En su lugar podemos utilizar luces LED que, aparte de ser mucho más seguras, puede significar un ahorro a largo plazo, ya que pueden ser reutilizables. Siga estas recomendaciones para que la fiesta patria brille sin riesgos. Y este fin de semana, en prácticamente la mayoría de comunidades del país se harán cierres viales por motivo de las actividades para celebrar la independencia. Las autoridades solicitan tomar las precauciones necesarias en carretera para evitar accidentes de tránsito y retrasos en la llegada a sus destinos. Entre sábado y domingo justamente se recibirá la antorcha, seguido de los desfiles de faroles y actos cívicos, mientras que el propio lunes 15 habrá actos cívicos y desfiles desde bien temprano. Es importante que la ciudadanía acate las instrucciones de los policías municipales de tránsito y policías de tránsito del MOB, ya que desde ese momento habrán algunas restricciones de paso por algunas calles. Y de las fiestas patrias pasamos a una información no muy positiva para el bolsillo de quienes tienen vehículos que utilizan gasolina super irregular. Eso porque esos combustibles aumentarán de precio a partir de octubre. Hoy se activó la fórmula de cálculo del combustible y Recope trasladó la información a la ARECEP. Eso para efectos de lo que correspondería para el mes de octubre. Según Recope, y vemos en la información gráfica, la gasolina super pasaría de 663 a 678 colones por litro para un incremento de 15 colones. La gasolina regular aumentaría de 649 a 662 colones por litro, un aumento de 13 colones. Por su parte, el diésel sí bajaría de precio de 564 a 551 colones por litro para una rebaja de 13 colones, mientras que el cilindro de gas para cocinar de 25 libras pasaría de 7.114 a 7.036, una diferencia mínima de 78 colones menos. Entre las diferencias para ese ajuste, Recope justifica en las sanciones impuestas por Estados Unidos, las cuales reducen los ingresos petroleros de Irán, y también la caída de los suministros rusos en medio del conflicto con Ucrania, que presionaron al alza en el precio del crudo.
Y si usted es de las personas que tenía planificado visitar la zona de Garavito o el Pacífico de nuestro país este fin de semana, podrá hacerlo sin pensar en algún retraso al pasar por el puente sobre el río Tárcoles. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que ya no efectuará el cierre de un carril, tal y como tenía planificado hacerlo en las obras que se ejecutan sobre esa estructura. Eso para facilidad de los miles de turistas que aprovecharán el fin de semana largo para viajar a esa zona del país. Tenga presente que los trabajos con los cierres se retomarán a partir del martes 16 de septiembre desde las 6 de la mañana. La Cámara de Turismo y Comercio de la zona, así como la municipalidad y empresarios quienes podrían resultar afectados por dicho cierre, se reunieron con personal que trabaja en las obras para hacer la solicitud. Le pusimos nuestra situación. Teníamos acordado hace unos días de que para estos días de fiestas patrias no se iba a tener el puente cerrado, se iba a permitir hasta el día 16. El día 16 iban a retomar los trabajos. El día de ayer nos sorprendieron con una noticia de que el puente se iba a hacer un trabajo, si se iba a haber una afectación que iba a dañar al comercio de la zona. Nos abocamos a una reunión importante el día de hoy y logramos lo siguiente: el puente va a permanecer abierto, va a estar abierto para todos durante este fin de semana para que puedan disfrutar las fiestas patrias con nosotros. Información importante para quienes viven en comunidades cercanas al centro de Punta Arenas, porque el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados solicita a un grupo de personas que viven en las comunidades ponga atención específicamente del establo, la Pitaya, la Torre, Aranjuez, Quiroga, las parcelas de Quiroga y la Villa. Como lo decíamos, en el centro de Punta Arenas, el AIA hace el llamado a que no se consuma agua hasta nuevo aviso. Según explicó la entidad, tomaron esta medida como prevención por una posible afectación relacionada con un producto agrícola en una de las fuentes de las que se toma el agua para estas comunidades. Por el momento, el AIA realiza los análisis para determinar el momento en el que el agua puede volver a ser consumida por parte de los usuarios. Actualmente, el agua que sale de llave solo se puede utilizar, pero específicamente para la limpieza y también el uso de que no sea para uso de consumo humano. Y el despacho del diputado Rodrigo Arias informó hoy que su número de WhatsApp fue vulnerado por ciberdelincuentes. Según un comunicado que se publicó en sus redes sociales, el presidente de la Asamblea Legislativa explicó lo siguiente: es importante alertar a la ciudadanía sobre posibles intentos de estafa o suplantación de identidad que puedan originarse desde esa cuenta comprometida. Cabe recordar que días atrás la primera dama Signe Seicate y la también diputada verdiblanca Andrea Álvarez sufrieron situaciones similares, tanto con sus teléfonos como con sus perfiles en redes sociales. Y en otras informaciones políticas, el presidente Rodrigo Chávez habla falsedades, o al menos eso es lo que estima el Tribunal Supremo de Elecciones. Desde el denominado pilar de la democracia en el ente electoral niegan que Rodrigo Arias controle dicha institución, como lo afirmó el mandatario. Sí, ese es nuestro Tribunal Supremo de Elecciones, controlado por Rodrigo Arias Sánchez. Fue así como, una vez más, el mandatario criticó el accionar del Tribunal Supremo de Elecciones. Como vimos, afirmó que es el diputado liberacionista Rodrigo Arias quien controla esa institución. Bueno, es una falsedad más de una narrativa engañosa, distorsionadora de la realidad. Ha repetido también la infamia de que la magistrada Seti Bou, a la que por cierto de manera ridícula insiste en distorsionarle el nombre de una manera que no es propia a la investidura de un presidente de la República, ha dicho que esa magistrada rehizo una gestión presentada por el ciudadano Claudio Alpizar para convertirla en un recurso de amparo. Chávez reiteró su molestia porque, según él, se enviaron diversas consultas al tribunal, las cuales no tienen respuestas por ahora. Les mandamos una carta de parte de nuestro director del Departamento Legal preguntando qué significa esto, y doña Betty Xu
dijo, eso es una apelación, ¿no? Son preguntas. Bueno, hay algunas consultas que efectivamente son reclamaciones o solicitudes de que se revierta una decisión. Se titulan como consultas, pero no lo son. Román recordó que atender y responder consultas lleva tiempo, pero se hace con toda la seriedad. Afirmó que nunca antes un presidente atacó de manera sistemática al tribunal. Solicitamos el parecer de Rodrigo Arias, pero no hubo contestación. Y el exministro de Transportes, Luis Amador, confirmó que al final sí será candidato presidencial para el 2026. En un video que generó bastante polémica, Amador afirmó ser la peor pesadilla del mandatario Rodrigo Chávez, según dijo, como lo decíamos, en un video en el que además aseguró que en 2 semanas específicamente informará con cuál partido político aspirará finalmente a la presidencia. La más reciente polémica, Amador Chávez, comenzó así. Fue más hombre el ministro de Cultura, quien renunció a su inmunidad. Le preocupa que ya todo el mundo sabe que usted no se comió ninguna bronca y lo único que hizo fue meterse en un montón. Y que lo que está muy claro es que perro que ladra no muerde. Por ello, Extra Noticias buscó la reacción del presidente. ¿Qué opinión le merece esta reacción por parte de Luis Amador? Mientras la deuda política sigue en riesgo para esa agrupación política. Según conoció Diario Extra la tarde de este viernes, el secretario general de Liberación Nacional, Miguel Guillén, quedó fuera de los candidatos a diputados de esa agrupación. De acuerdo con las fuentes consultadas, esa determinación estaría tomada e incluso gozaría del respaldo del candidato presidencial Álvaro Ramos. Trascendió de manera extraoficial que la exclusión de Guillén obedecería a un acuerdo al que se habría llegado con el exalcalde de San Ramón, Nixon Ureña. Horas antes, Guillén indicó lo siguiente. No promoveré ninguna moción en relación a Nixon Ureña. Y es que San Ramón se convirtió en un dolor de cabeza para los verdiblancos. No se pudo realizar la asamblea cantonal y de ello depende el acceso eventual a deuda política. El tribunal establece que entonces hasta que el partido político no realice las designaciones correspondientes a San Ramón, no podrá tener acceso a la deuda. Entonces, en resumen, para efectos de inscripción de candidaturas, el hecho de que no hayan concluido San Ramón no va a afectar a la agrupación política, únicamente le va a afectar para el momento en que ellos tengan derecho o acceso a la deuda política. No existe un plazo definido para que realicen la Asamblea de San Ramón y establezcan las designaciones. Cuando se cumpla dicho requisito, podrían acceder eventualmente a deuda política. Al parecer, en otras provincias habría también polémica en cuanto a la integración de nóminas para diputaciones, entre ellas Heredia y Limón. Y un tema que sin duda alguna, por supuesto que hemos venido analizando desde las últimas semanas, todos los conflictos a lo interno que tienen prácticamente Algareta Liberación Nacional, principalmente con el tema eventualmente de financiamiento de la deuda política o poder tener acceso a la deuda política para financiar eventualmente su campaña, que es algo primordial, principalmente para un partido político como Liberación Nacional, Gabriela. A esta hora nos acompaña don Sergio Araya, analista político, en nuestra mesa de análisis para profundizar sobre esta situación. Don Sergio, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a ustedes y a quienes nos están siguiendo a través de las distintas plataformas. Gracias, don Sergio. Se vuelve muy importante las determinaciones que pueda llegar y acordar mañana Liberación Nacional. ¿Cómo viene? ¿Cómo ha sido el panorama de estos días y cómo llega Liberación Nacional a su asamblea para este sábado? Bueno, llega en un momento de bastante tensión al interior de esa agrupación, que es la, digamos, continuación de todo un proceso de contradicciones, de complejidades, de dificultades que se han venido dando prácticamente desde el mismo momento en que don Álvaro Ramos quedó electo candidato en la convención del mes de abril anterior. Y digo que prácticamente desde ese momento, porque hay que entender el contexto. Don Álvaro Ramos llega al Partido Liberación Nacional para tratar de posicionar un cambio, o por lo menos para instalar en el imaginario social que esta agrupación está apostando realmente
por todo un proceso de renovación, pero ciertamente una cuestión es la parte discursiva y otra es cuando ya usted intenta llevar eso a la práctica. Faltaba en el partido, igual que en el resto de agrupaciones políticas, todo este proceso interno de renovación de estructuras internas, posteriormente de escogencia de los otros puestos que van a ser sometidos a consulta a elección popular el próximo 1 de febrero. Y aquí, en estas otras circunstancias, donde habían distintos liderazgos, que no necesariamente todos comulgaban con la idea de la renovación, o por lo menos con la forma en que se interpreta desde la candidatura este concepto de renovación, es que han comenzado a surgir estos focos de tensión, estas dificultades. Bueno, y el ejemplo más claro, ustedes lo decían antes de que yo ingresara, la fallida Asamblea Cantonal de San Ramón, que ya son muchas las veces en que se ha intentado convocar sin éxito. Entonces, esta es una etapa difícil. Cualquier partido político, lo hemos visto en los otros partidos que van a competir en las elecciones, siempre la escogencia de las y los aspirantes a los puestos de elección popular, en este caso la Asamblea Legislativa, las candidaturas a la Asamblea Legislativa, no están exentas de esta polémica. ¿Por qué? Porque son espacios donde justamente esos liderazgos sienten el deseo de representar a ese partido y de canalizar sus propios fines, sus propias aspiraciones, que incluso los llevan mucho a involucrarse en la actividad política. Entonces, siempre estos asuntos de escogencia, que significa necesariamente la exclusión de muchos para decantarse por unos cuantos, y particularmente en una coyuntura en la que los distintos partidos realmente tienen poca expectativa de que puedan conseguir una representación robusta, es decir, no es la época en que un partido, por ejemplo, en San José tenía certeza de que podía lograr 9, 10, 11 curules, sino que ahora cada vez eso se ha ido empequeñeciendo más por la proliferación de fuerzas políticas. Entonces los llamados puestos elegibles se vuelven una lucha realmente encarnizada, que si se suma a toda esta situación de tensión que ha venido acumulando este partido en estos meses, pues evidentemente hace o presagia que la asamblea que mañana se llevará a cabo será una asamblea bastante caliente, bastante compleja, y bueno, ya estamos viendo cómo inclusive antes de que oficialmente arranque, ya están trascendiendo a través de medios como el suyo o a través de plataformas digitales, expresiones de disconformidad de algunas figuras que sienten que su aspiración no se va a concretar. Don Sergio, para que usted nos ayude a entender en qué momento se puso Liberación Nacional en este meollo y cómo entendemos el poder político estructural a lo interno de Liberación Nacional de Nixon Ureña, que fue alcalde por San Ramón, representa estructuralmente hablando un cantón no necesariamente como uno de los más poblados electoralmente hablando. Hay otros mucho más grandes en términos de caudal electoral, como lo es, por ejemplo, el Cantón Central de Alajuela, Grecia. ¿Por qué es esta lucha interna? Para ver si usted nos logra entender cuál es la importancia de, en su parte, Nixon Ureña, por supuesto, tratando de tener alguna participación y una cuota dentro de esta lista de posibles candidatos a diputados, pero ¿por qué no poder salir de esa situación a lo interno de Liberación Nacional? ¿Cuál es la situación interna específicamente con Nixon Ureña, que tantas piedras ha puesto en el zapato? Bueno, lo que ha trascendido, ¿verdad?, a nivel de los medios es que ha habido una rivalidad de la Asamblea Cantonal de San Ramón, que mayoritariamente es liderada por el exalcalde Nixon Ureña, a la posibilidad de que el hoy secretario general de Liberación Nacional, y que por lo que entiendo representaría justamente a ese cantón y a esa provincia, se convirtiera justamente en la carta que el candidato presentara como representante en la papeleta de candidatas y candidatos a diputado, no solamente de la provincia de Alajuela, sino del cantón de San Ramón. Ahora, esto pues evidentemente sí permite escudriñar en la línea de lo que usted planteaba, una serie de aspectos que tienen que ver con esa combinación entre lo que es la renovación de las estructuras internas que la legislación electoral obliga a todos los partidos políticos para que sea la condición sine qua non para poder competir ya en el proceso electoral, y otra cosa que tiene que ver con la posibilidad de poner a prueba el liderazgo, en este caso, de quien
es candidato a la presidencia y que de conformidad con el estatuto de esa agrupación política pasa a ser el jefe del partido, por decirlo así, hasta que concluya el proceso electoral. Aquí me parece, y este es un tema importante, que hoy está afectando a Liberación Nacional, en el caso específico de San Ramón, pero que perfectamente el día de mañana puede afectar a cualquier otro partido político, tiene que ver con la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones que afirma que ese proceso de renovación interna, que es parte de la democracia interna, que es parte de la transparencia, que es parte de que los partidos políticos en Costa Rica cumplan con una serie de condiciones mínimas para que puedan considerarse partidos formales, oficiales y puedan competir en elecciones, estableció, y esta es la parte que de alguna forma en esta coyuntura empodera al grupo que lidera el señor Ureña, que aparentemente es el que goza de la mayoría de los delegados de la Asamblea de San Ramón, establece que una estructura superior no puede arrojarse potestades que le competen a una estructura inferior. Me explico. La Asamblea Nacional, en este caso de Liberación Nacional, pero repito, podría ser de cualquier otro partido, no puede sustituir a la Asamblea, en este caso cantonal, en ese proceso que es estrictamente interno. Eso que quede muy claro. Lo que la Asamblea Cantonal de San Ramón tiene que hacer es nombrar su comité ejecutivo cantonal y nombrar a sus delegados a la instancia que sigue, que en este caso es la Asamblea Provincial de Alajuela. Bueno, esto que parece un procedimiento casi que formal, casi que irrelevante, en una circunstancia como la que hoy está viviendo Liberación Nacional, puede convertirse en un elemento de coacción, en un elemento de presión que si el liderazgo nacional no está en condiciones de saber manejar adecuadamente, puede complicarle al partido como un todo su futuro. En este caso no, y lo dijo muy bien doña Marta Castillo, no impidiéndole la inscripción de sus candidaturas a los puestos de elección popular, pero sí la posibilidad, que no es nada menor, de no poder acceder a la financiación pública una vez pasado el proceso electoral y dependiendo de la votación que el partido consiga. Entonces, es muy sensible porque esto lo que reafirma es que a partir de ahora, los liderazgos locales perfectamente, si no están bien articulados con ese liderazgo nacional, y perdonen el verbo que voy a usar, podrían emplear el tema de la no asistencia para hacer quórum a una asamblea de estas que cumple esa función formal de renovación de estructuras, podría perfectamente chantajear para lograr determinados fines. Y esto, sí, vamos a ver, obliga a las estructuras y a los liderazgos nacionales a reescribir el vínculo que normalmente han tenido con esas dirigencias locales. Ese empoderamiento en positivo de las dirigencias locales no puede, sin embargo, convertirse en un factor que vaya en contra del espíritu y del bien superior de la organización de la cual forman parte, pero sí obliga entonces en esa dirección a los liderazgos nacionales a tratar de comprender que ya la relación no es aquella mecánica, aquella clientelar, aquella instrumental, sino que tiene que haber un efectivo espacio de construcción de propuestas, de proyectos, de objetivos, de manera colaborativa, donde esos actores locales tengan un protagonismo bastante fuerte. Don Sergio, también queríamos consultarle porque hay una percepción, incluso en este caso de Liberación, pero vemos que también otras agrupaciones políticas lo han sufrido. Hay todavía en este momento mayor dificultad para seleccionar, para elegir a esos candidatos que van a diputados. ¿Por qué está ocurriendo esto? Ustedes lo adelantaba ahora un poco, hay una lucha, hay un proceso de negociación, pero ¿por qué percibimos que en este momento se vuelve todavía mucho más complicado? Lo vemos con Liberación Nacional, pero también ha ocurrido con otros partidos políticos. Bueno, primero podría decir lo que señalé hace un rato, cada vez las opciones efectivas de los distintos partidos se van reduciendo, ¿verdad? Como dije, hace 20, 25 años, en una provincia, por ejemplo, como Alajuela, perfectamente un partido de estos llamados tradicionales podía proyectar hasta 5 o 6 curules alcanzadas en la elección. Ahora eso es más difícil. De hecho, prácticamente el partido que más consigue logra 2 o 3 en el mejor de los escenarios para sus objetivos. Esto hace que evidentemente se vuelva más
competido el tratar de llegar a esos puestos que son, digamos, los potencialmente más elegibles. Además está todo el tema de la paridad horizontal, la paridad vertical, que ha hecho todavía muchísimo más complejo lo que son los criterios al momento de definir cómo se van conformando las papeletas. Pero más allá de esto, el tema fundamental aquí es que los partidos políticos han perdido esa identidad, ese sentido de unidad y sobre todo, y eso es tal vez el aspecto más relevante, el sistema de partidos políticos como un todo viene mostrando signos de debilidad bastante fuerte, sistemáticamente. Hace 20 o 25 años, estos dirigentes que eventualmente podrían no quedar electos en una asamblea como la de mañana, el coste de oportunidad de seguir haciendo presión al interior que pudiera afectar la dinámica de su partido era tan alto que preferían de alguna forma conformarse con no lograr su objetivo en ese momento y reagruparse para en el siguiente proceso electoral intentarlo. Hoy eso ya no es tan necesario, porque además hemos visto cómo se da lo que llamamos la famosa puerta giratoria y, por ejemplo, en el proceso electoral anterior, no tengo que remontarme más allá, un precandidato de este mismo partido que pierde la convención termina siendo candidato de otra fuerza política en la misma elección. Entonces, esto es una realidad que se está dando que también tiene que ver con el debilitamiento de los partidos políticos y la posibilidad que tienen estos liderazgos de encontrar otros vehículos a partir de los cuales tratar de concretar su aspiración política. Entonces, esto hace más difícil que se den estas negociaciones donde evidentemente muchos van a quedar fuera, muy pocos son los que van a resultar ungidos, por decirlo así, pero que los que queden fuera entiendan o entendieran que más allá de su muy legítima aspiración personal, había un objetivo superior que lo marcaba justamente el pertenecer y el sentir esa identidad partidaria, que con el devenir del tiempo, repito, y conforme el sistema de partidos políticos se ha ido debilitando, también esa identidad se ha ido diluyendo y hoy tenemos esto, liderazgos que entonces al perder espacio en el partido X terminan compitiendo porque además existe la posibilidad real de que en otros partidos les abran la puerta, inclusive hasta con algún grado de probabilidad de éxito electoral. Don Sergio, nos queda un minuto para la siguiente respuesta. Ante precisamente ese egoísmo y, ¿por qué no hasta he escuchado el término narcisismo político de algunas personas? Y usted utilizó un término muy correcto, también costo de oportunidad. ¿Cuánto le puede costar eso a nivel ya eventualmente para las elecciones a liberación nacional, que sea más bien un discurso a favor de las otras agrupaciones en decir que a lo interno no se pueden poner de acuerdo y que tuvieron todas esas fisuras tan evidentes para ofrecer al electorado que sí puedan a nivel país lograr acuerdos? Si a lo interno no lo pueden, ¿cómo hacia afuera y a nivel país poder vender esa idea, don Sergio? Bueno, ese es un desafío hacia afuera totalmente real. El liderazgo tiene que comenzar a mostrar hechos concretos, no solamente discurso, y en este caso el liderazgo de liberación, encarnado en la figura de su candidato, tendría que estar ya viéndose reflejado justamente en la forma en que va articulando, va coordinando, va armonizando esos diferentes intereses al interior de su partido político. Y probablemente sus contendores resaltarán estas dificultades que inclusive van a seguir abiertas hasta tanto la Asamblea Cantonal de San Ramón no se logre reunir y probablemente se lo sacarán como un indicador desde la perspectiva de sus competidores de que ese liderazgo pues tiene bastantes vacíos o bastantes dudas o genera incógnitas. Pero más allá de eso, además, el partido va a tener que reorganizarse, porque probablemente si algunos de estos dirigentes lo abandonan, eso podría eventualmente repercutir en lo que es ya la parte de la movilización, de la organización electoral, y esto finalmente en procesos donde hoy lo que imperan son minorías compitiendo entre ellas, puede marcar eventualmente la diferencia en lo que podría ser pasar a una segunda ronda para la elección presidencial o sacar al menos 1 o 2 diputados más si justamente esa maquinaria no se termina de aceitar, no se cicatrizan rápidamente esas heridas y, repito, no se da esa fuga
de algunas dirigencias que terminen representando a otros partidos políticos ya en la contienda electoral propiamente dicha. Muchas gracias, don Sergio, por su explicación y por supuesto que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra este sábado en la convención y para analizar luego después todas las implicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio. Buenas noches. Con gusto. Seguimos con más informaciones, Gabriela. Así es, porque el azúcar que consumimos está principalmente en lo que bebemos. Una advertencia que hace un estudio que revela que el 70% proviene de refrescos, gaseosas y hasta el café cargado de muchas cucharadas de azúcar. El 70% del azúcar que consumen las personas en el país proviene de bebidas como refrescos, gaseosas y hasta el café, cargado de cucharadas dulces. Así lo revela un estudio de posgrado de la Universidad de Costa Rica. La investigación señala que esta cifra supera el máximo del 10% que sugiere la Organización Mundial de la Salud y triplica el ideal del 5%. Las personas agregan mucho azúcar al café, que es lo que más consumimos, o las personas que toman té, pero también a los refrescos. Entonces, en este sentido, deberíamos poner un poco más de atención de tratar de disminuir ese consumo de bebidas azucaradas. Tal vez sustituyéndolas con agua podríamos disminuir bastante el consumo de azúcar. Ese exceso incrementa el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Nutricionistas aconsejan sustituir las bebidas azucaradas por agua o refrescos sin endulzar, además de reducir el azúcar en el café para cuidar la salud. Tal vez poder colocarle unos pedacitos de fruta al agua para que agarre sabor. ¿Qué tipo de fruta? Bueno, puede ser gotitas de limón, puede ser rodajitas de naranja, fresa inclusive, ¿verdad? Y eso va a agarrar un poquito de sabor. También hoy en día venden infusiones como de tipo de té, tipo té de menta, frutos rojos, que son infusiones sin azúcar que le dan un poco de sabor al agua. Esa es una manera en la que podemos consumir agua con sabor, por decir así. Otra cosa importante es cuando hacemos el fresco en la casa, usualmente hacemos un pichel, ¿verdad? Y le echamos azúcar al pichel, ¿verdad? No lo hacemos como en vasitos individuales. Entonces, una recomendación sería hacer el pichel sin azúcar, ¿verdad? El fresco natural sin azúcar y echarle un poquito de azúcar a cada vaso individual. El estudio también advierte que en la dieta del costarricense, aunque los frijoles son parte esencial y aportan proteína vegetal y fibra, el consumo de frutas y verduras, sobre todo de hojas verdes, sigue siendo muy bajo. Momento de conocer a Eduardo, un joven habitante de calle, quien en la organización Chepe se Baña aprendió el arte del retrato. Y también tiene conocimiento en costura y es el encargado de impartir este curso en esa organización de bien social. Eduardo Velázquez aprendió el arte de la costura años atrás y está a punto de brindar un curso a sus compañeros habitantes de calle de la organización Chepe se Baña. En este lugar se preparó también en el arte del retrato y ahora lo que es una fotografía de internet la traslada al papel como todo un artista. Fue hace como 3 o 4 meses más o menos, sí, que ya caí en situación de calle, porque yo estaba antes de acá, estaba en CREA, en Hogar CREA. Bueno, por una situación, ya el lugar lo iban a cerrar y por un consumo que tuve pequeño, pero consumí, me movilizaron del programa, entonces caí en calle. Fui ¿cómo se llama? Al dormitorio municipal y encontré a un muchacho que era voluntario de acá, ese mismo día, así fue súper extraño. Y al día siguiente me llevó a Chepe se Baña. Y como 4 días después empecé a voluntariar con ellos en el campamento del baño. Según explicó el joven de 35 años, la organización le cambió la vida y desea salir adelante. Llevo también fotografía, fotografía lo que más que todo es para tomar fotos y poder después hacer el retrato con la foto que digamos que tomé yo, ¿verdad? Entonces que todo el proceso, que no sea como agarrar una foto de otra persona o de internet, que estando acá se reduce el consumo casi a nada. Entonces empezando por ahí, esa es como una de las primeras ayudas del programa y que se enfocan en eso o en abstinencia completa. Eduardo siente un gran apoyo en Chepe se Baña, pues aunque aún duerme en las calles, este es un lugar donde acude constantemente para recibir apoyo y apoyar a sus compañeros. Es una situación que es feo y
digamos, también pasa mucho y he conversado con otras personas en situación de calle y me han dicho que me han expresado como lo mismo. Es que a veces le dicen a la gente, cuando ven los dibujos o algo así, digamos, ¿qué está haciendo usted aquí? Y es cierto, que yo tampoco entiendo qué está haciendo yo en calle, pero son situaciones de la vida, ¿verdad? Entonces, sí, pero es difícil, no sé cómo explicarlo. Eduardo tiene la ilusión de salir de las calles y encontrar un trabajo con el que pueda vivir de una mejor forma. Bueno, y las imágenes que vamos a ver a continuación corresponden a la balacera de ayer en la tarde en el sector de Oriamuno de Cartago, donde uno de los gatilleros hirió a otro pistolero cuando atacaban una vivienda. De acuerdo al caso, el sujeto cayó herido en medio de los disparos al quedar frente a otro hombre quien nunca dejó de accionar su arma de fuego. El OIJ trabaja para identificar al fallecido y se abre la posibilidad de que fue rematado por un tercero tras quedar herido en la vía pública. Así se estaría ante un caso de tentativa de homicidio contra el gatillero, quien primero hirió a las víctimas, y de un homicidio por parte de la tercera persona, quien se aprovechó de su desventaja para acabar con su vida. Y posiblemente usted recordará el caso de la persona, esta mujer que frustró el asalto, el robo, el intento de robo por parte de este hombre en un comercio en Pérez Celedón, y como lo vemos, impidió que ese hombre se saliera con las suyas. Pues en este caso, hoy debemos informar que este hombre golpeado y además sentenciado finalmente a 55 años tras las rejas, terminó esa persona que intentó asaltar un restaurante en Pérez Celedón, pero como lo decíamos, fue afrontado por una joven quien le derrotó. El suceso ocurrió ese 3 de septiembre cuando el hombre de apellido Araya entró al local y todo quedó grabado en las cámaras de seguridad. Vemos las imágenes de la mujer que lo afrontó, una joven de 21 años de edad. La pena se desglosa, eso sí, en 30 días por hurto simple y 25 días por resistencia simple. Sin embargo, debido a que Araya no tenía antecedentes policiales, cumplirá la condena fuera de un centro penitenciario. Bueno, y menos de 3 meses después del asesinato del ex militar nicaragüense Roberto Samcam en Moravia, hoy se detuvo a 4 de los sospechosos de cometer el homicidio. El fiscal general de la República, Carlos Díaz, asegura que llegarán hasta los gestores intelectuales del homicidio. A las 6 de la mañana de este viernes, el grupo táctico del OIJ, el CERT, irrumpió con orden judicial en esta vivienda en la Ciudadela León 3 en Tibás. Acá vive un sujeto de apellido Carvajal, quien sería el verdugo del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, asesinado a sangre fría el 19 de junio anterior en su apartamento ubicado en Moravia. El sujeto no estaba en la residencia a la hora del allanamiento, pero se ubicó indicios importantes para la investigación. Este caso pues reveste una importancia medular, no solamente para lo que es Costa Rica, sino otros países involucrados. Recientemente tuve en la Cancillería de la República una reunión con el cuerpo diplomático de Costa Rica que está sentado o está acreditado aquí en el país, de representaciones extranjeras, y que estaban bastante preocupados por la muerte de este nacional nicaragüense, que también es español. Y en ese momento pues le digo que la investigación iba muy bien, que se iba muy probablemente a trabajar de igual forma como se han hecho todos los casos, y el día de hoy pues ya estamos finalizando esta operación. Nos queda pendiente ahorita como tarea poder llegar a la parte intelectual. Si bien es cierto, en este caso podemos lograr ubicar a un intermediario que sería, digamos, el que estaría organizando todo el tema del homicidio, pues también tenemos pendiente poder determinar si existen o no vínculos con otras personas u otros grupos, no necesariamente dentro del círculo o fuero local. Esta es la lista de los autores materiales del homicidio de acuerdo al OIJ y a la Fiscalía. El gatillero de 20 años de edad de apellido Carvajal, un hombre de apellido Chávez, quien sería el intermediario y detenido el jueves en Cañas, en Guanacaste, por otra causa. Su pareja, una mujer de apellido Chacón, y 2 hombres quienes facilitaron el traslado del asesino previo y posterior al mortal atentado.
Aún faltan piezas por detener en este rompecabezas. Esta investigación ha sido para mí bastante fuerte, exitosa, en el sentido de que en muy poco tiempo prácticamente ya estamos resolviendo quiénes fueron los autores materiales y pretendemos seguir avanzando para llegar a los autores intelectuales, por lo menos determinar quiénes ordenaron esta ejecución. Sam Cam era opositor al régimen Ortega Murillo de Nicaragua. El exmilitar radicaba en Costa Rica desde el año 2018 tras perder su nacionalidad en el 23, así como sus bienes, obtuvo la nacionalidad española. Nada más aclaramos, Gabriela, en la información del hombre sentenciado en Pérez Celedón por el robo, la frustración del robo que fue parte en esta comunidad. 55 días fue la condena que recibió hoy viernes. Así es, y continuamos con otras informaciones también del ámbito judicial, porque el Tribunal de Apelación de Sentencia confirmó la pena de 89 años de cárcel en contra de un hombre de apellido Herrera Martínez, acusado por el homicidio de la doctora María Luisa Cedeño. El Ministerio Público demostró que el imputado también es responsable de cometer el delito de violación. Otras 2 personas acusadas resultaron absueltas, por lo que la Fiscalía había interpuesto un recurso de apelación, el cual fue acogido. Entre los absueltos estaba el dueño del hotel, el empresario holandés Harry Bodán, quien ahora reside en Países Bajos. Ahora se está a la espera de que se programe el nuevo juicio y de que la Fiscalía ordene el regreso de Bodán para enfrentar de nuevo a la justicia. Con casi 423,000 accidentes de tránsito reportados hasta mediados de agosto de este año, en nuestro país destacan algunas iniciativas que buscan devolver la enseñanza vial a los estudiantes de escuela. Uno de esos programas impactó a más de 2,000 niños con giras educativas mediante realidad virtual para que los más pequeños de la casa aprendan las señales de tránsito, los derechos de los conductores y peatones, entre otros temas. A través de charlas educativas y visores de realidad virtual, 2.071 estudiantes de 15 escuelas del país recibieron el programa Piensa antes de conducir Kids, que busca inculcar la prevención de accidentes en carretera. Lo que buscamos es poder desarrollar hábitos responsables, conductas responsables desde los más pequeñitos a la hora de ser peatones y a la hora de ser conductores. Principalmente en cantones de San José y de Heredia, donde hay muchísimo tráfico y lamentablemente mucho accidente. Los menores aprendieron de señales de tránsito, conductas seguras, mantenimiento de llantas, deberes, derechos de conductores y peatones. Aprendimos sobre la seguridad vial, señales de tránsito y varias cositas más. ¿Cómo cree usted que lo puede llegar a aplicar a la casa? ¿Qué le puede llegar a enseñar a sus papás? Tipo dónde cruzar en la calle, en qué señales podemos cruzar, cuáles son las señales y así para aprender más. ¿Para qué sirven los carteles de las carreteras, cómo cruzar las calles, etcétera? Porque le ayudaría a mi papá, así que él tiene carro. La empresa se alió con la Dirección General de Educación Vial, donde manifestaron que esta formación es esencial para lograr mejores usuarios en la vía y mitigar los accidentes. Para mí es una buena idea porque aparte de que, les ayuda a cruzar, les ayuda a aprender, ¿verdad? Y también cuando llegan a grande, ¿verdad? Y quieran saber lo que es el manejo, también ya saben lo que es el cruzar. Parece que es bueno, porque antes de hecho en la sabana hay una cosa para que vayan los niños. Y sí, es bueno, no solo en las escuelas, eso sería también en los colegios. Importante porque eso incitaría a los jóvenes, los incentivaría a tener más cuidado en las calles también a la hora de circular. Hoy en día hay muchas personas que andan haciendo loco, la verdad, en la calle, y la verdad sería una buena opción para empezar a implementarle y educar a los jóvenes, ¿verdad?, que todavía no son mayores de edad. Hasta el 19 de agosto de este año se registraron 42.743 accidentes de tránsito. Listo, Jason, muchas gracias. ¿Qué tal esto de cumpleaños, Jason? Estuvo tranquilo, con mi familia, gracias a Dios, con mis papás y mi hermanita. Perfecto. Tranquilo, bueno. Que lo pasó bien, plan tranquilo. Sí, Jason, plan tranquilo. Lo invitamos a usted, nuestros amigos televidentes, el próximo lunes 15 de septiembre, que es feriado por el Día de la Independencia. Nuestras ediciones serán de 30 minutos a las 6, nuestra edición estelar de 6 a 6:30 y nuestra mesa de análisis de 9 a 9:30, Gabriela.
Así es. Y con esta información llegamos al final de esta edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Como le decíamos, nos vemos Dios mediante el próximo lunes. Que disfruten el fin de semana largo y por supuesto también disfrutar mucho estas fiestas patrias. Muy buenas noches. Buenas noches.